de nuestro compañero José. Bienvenida a la familia, a los amigos, a la tertulia y a todo en general. Yo soy Paqui Aquino, como todos o casi todos me conocéis, y estoy aquí porque el autor me lo ha pedido expresamente, porque no me correspondía. Cuando yo le diga estas palabritas a José, que es el autor, José Rivero Leblí, pues luego continuará José Antonio Carballar Jurado, que es el que realmente le va a hacer su presentación buena y como Dios manda. Yo le voy a decir 4 palabritas de cariño, como se lo merece. Bueno, pues estamos aquí todos para celebrar el nacimiento del libro de José. José Rivero Leblí, el día 16 de noviembre del 2012, cuando les presenté a las tertulianas y al tertuliano un libro titulado Letras de Otoño, en la semblanza que hice de José este día, yo le decía: José es un hombre con muchas ganas de escribir siempre. Tiene también varios libros compartidos y está escribiendo una novela casi autobiográfica. Eso era en el 2012. Desde que entró en la tertulia es como una referencia para nosotras, porque siempre me ha dicho: no importa dónde estés, sino con quien estés. Él dice que se encuentra muy a gusto entre todas las tertulianas y tertulianas, y ha querido que esta primera novela sea también presentada en nuestra tertulia quincenal. Eso fue el 23 de enero del 2015. Se cumplió este reto que todos y todas teníamos muchas ganas de tener en nuestras manos. El libro de José Antonio, Luz detrás de las nubes. Hoy tengo el placer de estar aquí invitada por el autor en esta tarde mágica de la 41 Feria del Libro de Huelva, con otro amigo también de las letras como es Juan Antonio Carballar Jurado. José Antonio, perdón. José Antonio Rivero Leblí nació en Guadalajara, donde solo estuvo casi 24 horas. Ha desarrollado varios oficios durante su vida laboral, pero con la que más se ha identificado siempre es con el oficio de telegrafista. José es un hombre que se destaca por su afición a la lectura y la escritura. Ha vivido en Huelva, Barcelona, Tánger, Marruecos y otra vez en Huelva, la que considera su patria chiquita. Su vida está llena de historias, de sueños, de amores. Hoy aquí y ahora, entre todos los amigos tertulianos y todos los amigos presentes, tengo el placer de presentar un libro que es un lujo de leer para ilustrarse de la historia de España, del Tánger internacional de los años 50, de cómo un niño, Ernesto, vive como si fuera un hombre libre, pero con obligaciones para poder subsistir. Después de haber vivido en la riqueza y el bienestar, se ve obligado a trabajar con muy corta edad. José Antonio, a sus octogenarios años, ha escrito una historia que yo la he titulado Una historia de visión basada en hechos reales, para que disfrutemos y al mismo tiempo nos ilustremos con esta apasionante historia que José nos cuenta a través de su personaje principal, que es su protagonista, Ernesto Rivas Landel, donde Tina, su primera novia de niño, lo dejará marcado para siempre y no la olvidará nunca. Un encuentro con su padre, que es la primera vez que lo ve, y a partir de ese tiempo de convivencia que pasan juntos paseando por las calles de Madrid, se quedará grabado dentro de su corazón para siempre. Su padre lo guiará por todos los momentos de su vida, acompañándolo y aconsejándolo. Desde estos días, su padre cobra vida dentro de él y Ernesto lo toma como su consejero espiritual o su alma. Él, Ernesto, se siente solo a pesar de estar rodeado de familiares y amigos que lo quieren y se lo demuestran siempre. Ernesto se siente orgulloso de tener sangre mapuche y su padre le enseña a querer a la naturaleza y de cómo un lago es serenidad y fuente de vida. Le quiero leer un poema que le escribí para esta ocasión. Poema dedicado a José por su libro titulado Luz detrás de las nubes. ¿Quién anda ahí? Él, el hombre de las 1000 historias. Es José Antonio Rivero Leblí, un hombre cabal y de mundo, con un corazón grande como el lago de sus sueños, con una piel suave como la melena del lobo Pocoyo, que lo guía por el sendero de la vida, siempre a su lado. Sus rasgos mapuche me indica que está orgulloso de su raza. Su pelo siempre a media melena lo identifica para seguir a su padre y a su pueblo.
hombre de gran experiencia, de una vida al límite, a la deriva a veces, con sueños que convierte en realidad porque cree en ellos. Él piensa que siempre ha estado rodeado de personas que lo quieren, aunque a veces se ha sentido solo con sus sueños, su lago, su padre y su lobo Pocoyo. Gracias. Paso la palabra a José Salvador. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Yo voy a dedicar sobre todo estas palabras a comentar la novela, ya que Paqui ha hecho también la presentación de José Antonio. ¿Se me escucha bien? Sí. Decía Federico García Lorca que el escritor nace, pero también se hace. José Antonio Riveros Leblic nació con cualidades de escritor, pero eso no era suficiente. A ese don de la naturaleza se le fueron sumando otros elementos que fueron engrosando el caudal de su inspiración. Ya desde muy joven poseía una gran capacidad de observación, lo que le ha servido para que la esponja de su alma se impregnara de vivencias e ideas que vagaban en su entorno más inmediato, como fueron las ciudades de Huelva, Barcelona y Tánger, donde ha desarrollado su vida. La ciudad de Huelva está centrada en esta novela que tenemos delante y que hoy presentamos en la figura del abuelo y de sus tíos que lo guiarán en los inicios de su formación. Nos presenta en esta novela una Huelva provinciana y chata, sumisa y limitada por las estrecheces de la posguerra. Así podemos leer en las primeras páginas: transformar la Huelva actual en aquella significaría hacer desaparecer montones de edificios, barriadas, humeantes fábricas y convertirlos en huertos, marismas, eucaliptales y pinares. Desaparecerían miles de automóviles que hoy circulan por el asfalto y en su lugar habría un puñado de carros tirados por mulas cargados con caja de pescado rebotando sobre los adoquines de las calles. Todo el tráfico de aquella época consistía en 2 autobuses rechonchos de color amarillo, una parada de taxis con 3 vehículos en la placeta y 5 o 6 coches con su capota negra arrastrados por un caballo huesudo de mirada triste, que tenían su parada en la avenida de Portugal, al lado de la cochera de autobuses Damas. La atmósfera era transparente y nos traía el olor característico de la ciudad, una mezcla de brea, marismas, pescado y cuadras. Como rúbrica indiscutible, la ría, donde se daban cita barcos de todo el mundo y se albergaba la flota pesquera que alimentaba a la mayor parte de sus habitantes. Era un regalo de valor incalculable poder disfrutar de sus limpias aguas, que siempre estaban dispuestas para el baño, la pesca deportiva o los apacibles paseos en barca. La ciudad de Barcelona le servirá para disfrutar de la amistad, el primer amor, la abundancia material en una España de posguerra y de miseria, además de su educación escolar. Y Tánger supondrá para su vida esponja el acercamiento a un mundo cosmopolita, complejo, libre y enriquecedor. Allí encontrará la libertad. De esta ciudad internacional que ya vimos retratada en la serie El tiempo entre costuras, nos dice José Antonio en su novela: aquella ciudad maravillosa donde la libertad casi absoluta estaba basada en el respeto a toda costumbre, ideología o religión. La igualdad entre los distintos sexos, la exhibición normal y natural de los cuerpos, había conformado una libertad respetuosa y sin morbosidades que propiciaba el amor más dulce y limpio, sin necesidad de malicias ni intereses más allá de lo que realmente eran los verdaderos y auténticos sentimientos. Pero este triángulo geográfico formado por Huelva, Barcelona y Tánger
se va a ir completando con el paradigma religioso constituido por el cristianismo, el judaísmo, el budismo y el islamismo, así como el compromiso social y político. Han sido muchos los años dedicados a la militancia política que le han permitido al autor tener una amplitud de miras para entender la vida desde un prisma de respeto y entrega por el ser humano. A su carácter observador, José Antonio le ha ido aumentando el que es un lector empedernido, lo que le ha servido para cosechar y guardar en su alforja una gran cantidad de ideas y de técnicas literarias que después ha sabido aplicar perfectamente en la novela. Yo siempre digo que el ser humano es como un globo vacío que poco a poco se va hinchando. Así veo yo a José Antonio. El globo es la base potencial de escritor con la que él nació. Pero ese globo se ha ido hinchando poco a poco como producto de la observación, de las lecturas, de las experiencias, de la amistad, del amor, de las ideas religiosas, políticas y sociales. Y llega un momento en la vida en la que al globo no le cabe más contenido en su interior y siente la necesidad de ir soltando lastre. Ese es el momento en el que nuestro escritor se dedica a rellenar cuadernos y a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la escritura. Pero todo tiene su momento y no importa la edad. Su primera novela, precisamente a esta edad, cuando ya tiene la solera, ¿verdad?, en su mente, en su alma. Para que el globo explote y lo haga con toda intensidad, es necesario que algo o alguien lo pinche, y así nuestro compañero encontró la válvula de escape para su olla a presión en dos hitos esenciales en su vida. Uno, su pertenencia al club de lectura de novelas, y dos, la asistencia a la tertulia y a los talleres literarios. De ahí su participación en libros de relatos y de poemas como los titulados Seguimos contando, Tejiendo versos y relatos, Letras de otoño o el último titulado Alquimistas de sueños. Esta obra titulada Luz detrás de las nubes se puede clasificar como una novela total y compleja por la multitud de temas que abarca. En ella lo mismo hay acción, intriga, aventuras, que ideas, sueños, compromiso social, mafia de guante blanco o religión. La realidad en esta novela se impregna de ficción y la ficción se hace realidad, hasta tal punto que se crea un mundo real, mágico, maravilloso, propio de la narrativa sudamericana de García Márquez en 100 años de soledad. Novela amena y de fácil lectura, que te incita a seguir leyendo y no parar hasta conocer las peripecias de Ernesto, el protagonista, que se convierte a lo largo de la obra y de su vida en un personaje redondo. Se dice personaje redondo en literatura aquel que va adquiriendo progresivamente enseñanzas, aprendizajes. Es un personaje redondo que va aprendiendo y agudizando sus sentidos y su inteligencia para ser capaz de ver la trasrealidad, es decir, la luz que existe detrás de las nubes. Nuestro protagonista, Ernesto, nuestro héroe, realiza un peregrinaje por distintos lugares que le ayudarán a comprender que, cito, la vida es un viaje del que nunca se sabe ni la duración ni el destino, y donde los compañeros de vagón se van montando y apeando cuando menos se espera. Su vida, hablo de la vida de Ernesto, el protagonista, es un aprendizaje continuo y su personalidad se queda impregnada de todo aquello que le enseñan. Dong y Yuto, sus profesores de artes marciales allá en Tánger, daban clases, dice Ernesto, entremezclando normas de comportamiento sacadas del ideario de los samuráis. En su mayoría procedían de la ética de Confucio. Una de sus enseñanzas figuraba en un gran marco a la entrada del tatami, del gimnasio, y decía en varios idiomas:
Cuanto mayor es la experiencia, habilidad y potencia del luchador, mayor debe ser también su prudencia y humildad. Ernesto, desde aquel momento comprendió que no estaba comenzando a aprender a luchar, sino que estaba descubriendo una nueva visión de la vida. En otro lugar de la novela se nos dice del protagonista que, cito, en el grupo de artes marciales había compañeros de los 5 continentes y los diferentes matices de piel y rasgos aportaban más belleza y al participar distintas culturas les daba también más sabiduría. Sin distinciones, todos compartían vestuarios, saunas, enseñanzas y entrenamientos. Esta visión de la vida estaba calando muy hondo en el sentir y educación de Ernesto. Yuto decía que el mundo no podría ser totalmente humano mientras prevalecieran los colores o el sexo por encima de las personas. Ernesto comenzaba a tener ideas y a formar su conciencia en torno a ellas. Perdón. El protagonista está imbuido de un mundo onírico, es decir, propio del sueño, que le permite vislumbrar otra realidad bien distinta en compañía de su padre, de su perro Chupayoc y del amor representado en luz del amanecer. Sus sueños son premonitores y él lo sabe. Y pensó que sus sueños siempre traían ráfagas de su realidad, le mostraban momentos de su vida pasada, presente y venidera. El tiempo le demostró que era cierto y comenzó a tomarlos en serio y a fijarse en ellos. Sin embargo, tenía que aprender a leerlos. El fatum, o destino, aboca a Ernesto a seguir buscando algo que le llene, pues no soporta el vacío existencial. En la página 265 se nos dice de él que parecía como si siguiera algunos designios que desconocía. ¿Qué piensan las aves migratorias cuando inician esas travesías tan largas? Él ponía un pie detrás del otro y caminaba adelante con el deseo y la necesidad de llegar, sin saber a ciencia cierta a dónde, ni el por qué, ni el para qué. Esta forma de ser del protagonista le lleva a una situación dolorosa, porque si el destino le obliga a caminar y a seguir buscando, y él siempre está dispuesto a ello, por otra parte, está abocado a ir dejando atrás en el camino a personas queridas que al recordarlas le producen una sensación de dolor, tristeza y malestar. Cito, Ernesto, sin apartar los ojos de las alturas, dejaba que sus lágrimas corrieran por su rostro y por su interior libremente. Comprendió que todo cuanto había vivido en esa etapa de su vida lo llevaría siempre en su memoria. Pasaron por su mente los rostros de Sylvie, Ruth y de tantas personas y hechos que le habían ayudado a crecer. Sin embargo, en un susurro, con voz ronca, se dijo a sí mismo: realmente mi vida no es más que una interminable despedida. El mundo de los sueños y el del destino se fusionan a veces en un solo tema, como ocurre en la página 314. Al despertar por la mañana apenas recordaba la sonrisa de Vittorio y la esperanza de un mundo feliz en algún lugar. Sin embargo, se sentía renovado, con más fuerza, con esperanza y sobre todo en paz consigo mismo. Era curioso que a veces, al salir del sueño, no supiera distinguir la realidad y desorientado se preguntaba dónde terminaba uno y dónde comenzaba la otra. Hacía esfuerzo por recordar los pormenores de lo soñado sin conseguirlo. Él sabía que hasta que se realizara lo que le había predicho su padre, él nunca se sentiría completo, que su soledad era más de su alma que de compañía, que estaba aspirando a algo que él mismo desconocía.
nunca tendría una vida real y auténtica, ni encontraría la paz, mientras no hallara ese algo que siempre iba por delante de él y que nunca alcanzaba. La obra está escrita con una estructura circular. El comienzo es el final y a lo largo de los capítulos la narradora Luz del Amanecer va hilvanando poco a poco la historia del protagonista, que está en estado vegetativo como consecuencia de la guerra en Sirifim. El mismo párrafo se repite en la página 18 y al final en la 401. Ernesto, yo me llamo Luz del Amanecer. Todos dicen que no oyes ni sientes, pero nosotros sabemos que estás vivo y lo comprendes todo. Voy a permanecer a tu lado para ayudarte a recordar toda tu vida, que desde ahora se unirá a mi camino. Seremos uno solo para alumbrar esos rincones oscuros que a veces dejamos olvidados en la buhardilla del espíritu. Y con su mano inerte entre las de ella comenzó a escuchar, ver y revivir su propia historia. La novela está dedicada a Luz del Amanecer, porque su brisa besó mi frente y sus colores pintaron mi vida. Pero ¿quién es ella? ¿Y qué simboliza? Para entender quién es, hay que leer realmente entre líneas y realizar una lectura pausada y atenta. Y si somos observadores, pronto la reconoceremos. Así se puede ver en la página 222. El cuerpo de Ernesto parecía irrecuperable. No tenía heridas abiertas y, sin embargo, sus lesiones cerebrales le mantenían muy lejos. Su única conexión a la vida era Luz del Amanecer, que unas veces era mujer, otras luz y en ocasiones las dos cosas. Pero siempre era amor. ¿Amor humano o divino? Para él no había diferencia. Y en la página 346 se nos aclara un poco más el valor simbólico de este personaje. Sentía separarse de ellos, de cuanto le rodeaba. Le dolía alejarse del rocío, sin embargo la imagen de Tina le llamaba desde el pasado. El recuerdo de Ruth, de Sylvie, amigos como Pietro o Dorón, desaparecidos tras cortinas de tiempo, de años, que sin embargo continuaban latentes en su mente. Parecía como si todos le llamaran desde la lejanía. Quizás fuera eso lo que trataba de apartarle de cualquier circunstancia y la hacía vivir en ese vacío, en forma de rebeldía y descontento constantes, porque no encontraba los sentimientos que tenía agolpados en su interior y que querían arrastrarle a un mundo que llevaba prendido en el alma, pero que ya que ya no existía. Era como si presintiera que en otro lugar y en otro momento encontraría todo ese amor perdido, toda esa amistad y toda su vida personificadas en alguien tan desconocido como esperado, que no sabía ni cuándo ni cómo tendría que hallar algún día en algún recodo de su existencia. Alguien que reuniera en su persona todos los sentimientos de cuanto hermoso había encontrado, de todo lo que llenara sus aspiraciones futuras de amor, vida y felicidad. Que pudiera amar y sentirse amado sin tener que huir más. Vería transcurrir los años pisando con suavidad y firmeza el camino hasta el final, y ella quizá portaría la antorcha y la acompañaría hasta traspasar el horizonte, camino de las estrellas, en un descanso eterno y bien merecido. Quizá por eso su vida se había convertido en una búsqueda sin fin. Pero siempre que ha llovido, ha descampado. Por muy negras que se te pongan las cosas, siempre hay una luz detrás de las nubes. Es cuestión de tiempo y de experiencia si queremos reconocer la realidad y comprenderla. Ernesto reclinó su cabeza entre los brazos.
apoyándose en su maleta que llevaba sobre las piernas, y por su mente pasaron su madre, sus hermanas, cuando la noche anterior la abrazaron y besaron al despedirse como todos los demás. Pensó en Tina con sus trenzas negras, sus ojos picarones, críticos y sus labios dulces y cálidos. En Ruth y Sylvie abrazadas a él en un beso. En Rocío con su minúsculo lunar sobre su labio superior. Por un momento pensó que las cuatro eran una misma mujer, que el amor que habían compartido era el mismo en distintas facetas de su vida, pero el mismo. En el último sueño que el joven tiene, será su padre quien le dé el consejo final. Coge el amor que te dieron y guárdalo dentro de tu ser. Ellas, en algún momento, cruzaron tu camino y te dejaron lo mejor que tenían. Pronto partirás y aparecerá la mujer de tu vida, a la que entregarás ese tesoro que guardas ahí en tu corazón. Ella será la antorcha que iluminará tu camino a la luz y con la que compartirás el resto de tus días. Y llega el momento cumbre con el que termina la novela. Es el momento ansiado. El amor como salvador. La muerte como liberadora del vacío existencial. El encuentro con la felicidad. Hacía tiempo que no lo zarandeaban y se incorporó sin sentir nada. Se movía con total libertad. Su existencia había pasado por su mente cogido de la mano de ella y los dos se habían fundido en un camino bordeado de flores. Su hogar era la naturaleza, el infinito. El lago era la luz. Juntos comenzaron a saber lo que era la inexistencia del tiempo. Nuestra vida es finita, limitada, mortal, pero siempre ansiamos la inmortalidad. Nuestro cuerpo puede desaparecer, pero nuestro espíritu es inmortal y necesita continuar su senda. La reencarnación es el aliado fundamental para que la vida de Ernesto tenga sentido. Una mañana ella se separó de él luego del amanecer. Le dio un beso y le dijo: Ernesto, la sabiduría no se posee nunca, se va detrás de ella vida tras vida. Hemos de continuar nuestra senda. Muy pronto nos reencontraremos. Te quiero. Entonces le sonrió, levantó la mano como despedida y desapareció. Él se quedó acompañado de su perro Chupayoc, rodeado de recuerdos y de luz, y comenzó a caminar hasta llegar a un pueblito que se cubría de vida y donde las aguas reflejaban toda clase de colores. Allí tuvo su primer llanto y se alimentó en los pechos de su madre, una joven mapuche que le miraba embelesada. Una vez reencarnado, la historia se repite. Es la ley del eterno, que ya se pusiera de moda con el estoicismo en los años clásicos, allá por los principios de nuestra historia, y que planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. Será en el siglo XIX, cuando en su obra La Gaya Ciencia y posteriormente en La vida de Zaratustra, cuando Nietzsche plantea que no solo son los acontecimientos los que se repiten, sino también los pensamientos, los sentimientos y las ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable. Por eso, la historia finaliza volviendo a empezar. Aún tuvieron que pasar 12 años más antes de que ella entrara en su vida. Era 2 meses mayor que él. Estoy leyendo el final, pero al principio. Continúa. Llevaba trenzas, pero esta ya es una mujer producto de las 4. Llevaba trenzas y sus ojos almendrados hablaban de decisión y sabiduría.
le gustaba señalar con la mano las estrellas y tenía un lunar en forma de lucero sobre el labio superior. Una tarde que paseaban, ella le cogió de la mano. Estaba nublado, pero había un hueco por el que se escapaban varios rayos de sol y señalándoselos le dijo: mira, Tayel, que por cierto significa hombre libre en mapuche. Por muy negras que parezcan, siempre hay luz detrás de las nubes. Muchas gracias y sobre todo a él por el placer que me ha dado de poder. Un poco traspuesto. ¿Se me oye? Sí. La verdad es que, bueno, he visto lo que increíble, ¿no? Y este hombre es que es un brujo. Es un brujo. Y aquí la compañera también me ha hecho, bueno, en fin, yo estoy verdaderamente asombrado. Yo ya no puedo hablar de mí porque... Se lo merece, ¿verdad, Paqui? No puedo hablar de mí porque ya lo único que puedo decir son las cosas malas, que también las tengo, ¿no? y bueno, y en cuanto a la novela, pues iba a leer algún párrafo, en alguno me la pisaré, pero bueno, lo ha pisado mucho mejor porque la verdad es que voy a ver la diferencia. Lo lee él y bueno, yo me quedo sobrecogido. Lo leo yo y la gente se duerme. Es que, por ejemplo, tengo aquí un parrafito que es sobre la vida de Tánger, de nuestro protagonista. Dice: aquella noche era una de tantas. El negocio se cerró en la misma orilla, con los zapatos y pantalones chorreando hasta cerca de la cintura. Unos se volvían en su lancha con el dinero y los otros colocaban los fardos sobre una especie de parihuelas que ellos mismos habían construido de tablas para llevarlos a las furgonetas. Esperad, al lado de la furgoneta me ha parecido ver algo que se movía. La voz de Ernesto más bien había sido un susurro, aunque hizo el mismo efecto de un grito. Todos pararon en seco y agudizaron la vista. La distancia podría ser de 100 metros, pero la oscuridad de la noche era como una pesada cortina que lo ocultaba todo. El marroquí tiró el cigarrillo que acaba de encender y con mucho cuidado dejaron en el suelo la carga. Me ha parecido ver un perro grande moverse por allí, dijo Dorón, que como todos no apartaba la vista del sitio donde suponían que debía estar la furgoneta. Pues aquí no podemos estar mucho tiempo. Mejor continuamos nuestro camino y lo que sea ya saldrá, razonó el gato. Echaron a andar hasta cerca de la vegetación y allí volvieron a dejar la carga en el suelo. No veían nada y sin embargo sabían que algo estaba ocurriendo. La tensión ante la incertidumbre de lo que esperaban encontrar les impedía sentir el aire húmedo y el lejano romper de las olas. Los minúsculos animalitos del bosque permanecían en profundo silencio. De pronto surgió en la oscuridad un bulto y detrás otro, hasta 6 hombres que se situaron rodeándoles. Bueno, les puedo dejar aquí, o sigo un poquito más porque rodeándoles. Para el grupo de Dorón supuso un alivio el comprobar que no se trataba de la policía. Dentro de lo malo suponía lo menos malo. Uno de ellos, el que parecía llevar la voz de todos, dijo con marcado acento marroquí: no pasa nada, amigos. Sabemos que lleváis tabaco y queremos comprarlo. Esta carga ya está vendida, ya tiene dueño y no podemos cambiar eso. Así que dejadnos tranquilos. Si queréis hablamos y otro día traemos para vosotros un alijo entero, contestó Dorón. No os habéis enterado, y le escupió los pies. Nosotros queremos esta carga y nos la llevaremos. Por las buenas soltaremos lo que habéis pagado por ella, y por las malas no vais a ver ni un dirán. Bueno, no puedo seguir toda la novela. Esto es un párrafo, estos son los trabajos que encontraba Ernesto en Tánger.
tenía otra señal por aquí. Aquí. Bueno, pero esto es lo de Huelva, ¿no? Aquí digo yo, cuando trato de recordar un poco el tiempo, ¿no? Digo, no sé si es el alma la que nos impulsa a buscar aquel rayo de sol que un día nos dio calor, para luego desaparecer en la oscuridad del tiempo, o si se trata de algo más fuerte que nosotros, que surge del interior y nos empuja a escudriñar entre la niebla del pasado y de los que formaron parte de él. No se puede negar que produce algo de pudor, como si fuéramos a profanar el descanso de algunas historias o lugares y de tantas personas que un día fueron imprescindibles en nuestro transitar. Muchas de ellas hoy continúan cercanas, pero por otras sendas, mientras que algunos se fueron quedando atrás o simplemente desaparecieron en alguna bifurcación del camino, y sin embargo continúan en nuestros pensamientos e influyen en nuestras vidas, porque han sido, son y probablemente serán parte de nosotros. La lluvia resbalaba por los empañados cristales del balcón o golpeaban con furia según las ráfagas del viento. Los relámpagos iluminaban de vez en cuando toda la habitación. Hacía un mes que Guido había salido de Barcelona y ahora era Maite la que se disponía a partir para reunirse con él. Fíjate, Clara, comentaba Maite, hasta una tormenta de verano para despedirme. ¿Qué te parece? ¿Y qué me va a parecer? Normal. Una persona como tú no se puede ir sin revolucionarlo todo, incluyendo a la mismísima naturaleza. Cariño, todos lloramos tu marcha, nos vamos a quedar muy solos sin ti, sobre todo yo. En fin, son parrafitos que ya no sé qué más decir. Sí, bueno, realmente la novela es la vida de un chico que nace antes de la guerra. Bueno, sí, antes de la guerra, en el año 34, que entonces tendría que haber nacido en Barcelona, pero nace en Guadalajara. Está allí la cuarentena y va a Barcelona. En Barcelona, pues estudia un poco, y tiene un gran negocio el padre, el padrastro, porque el padre está desaparecido en la guerra, y él se siente realmente siempre, el recuerdo de su padre le ha perseguido, a pesar de que realmente nada más que estuvo con él un mes cuando ya tenía 12 años. Entonces, este señor que vive en Barcelona, un italiano de la posguerra, de los de Mussolini, que había estado antes en la guerra de Abisinia y vino a España, en la guerra española, mandado por Mussolini, como es lógico. Entonces allí se encontró Ernesto, claro, de haber estado en Huelva con los abuelitos durante la guerra, de haber estado en Huelva con sus tías que lo cuidaban como si fuera un muñequito y todo con mucho cuidado, a encontrarse en el Barcelona aquel, pues le metieron en un colegio internado para espabilarlo un poco, y qué buena falta hacía, y después lo metieron en el colegio de los maristas, de donde tuvo que salir porque era indisciplinado, y allí pues en el colegio de los maristas había una disciplina bastante férrea, entonces pasó al Instituto Balmes, pero vamos, allí estuvo nada más que hasta los 13 años, y a los 13 años fue cuando perdieron la guerra los alemanes, y entonces hubo una hecatombe y el padre de él pues se arruinó, entonces él tuvo que ir a Tánger, se fueron a Tánger, y allí pues empezó otra vida. Entonces Néstor pasó de ser el niño de papá, que tenía un guardaespaldas y todo en Barcelona, porque era un negocio así un poco raro, y allí en Tánger pues se tuvo que dedicar a trabajar. Entró de mecánico en un taller y después ya empezó a buscar dinero por ahí,
Y claro, el meter tabaco en Tánger pues era muy fructífero. Lo sacaban de la playa, lo metían en la ciudad y le ganaban dinero, bastante dinero. Hasta que ya a los 20 años él quería irse a Casablanca y en vez de irse a Casablanca la policía lo metió aquí en Huelva. Y aquí en Huelva pues estuvo un tiempo hasta que se fue al ejército, porque él lo que quería salir de algún sitio, ya su vida no tenía sentido en ningún sitio parado, y se alistó y se fue a Sydney, y ahí se encontró con un fregado. Claro, y bueno, y ese, digamos, lo principal de la novela, el sentido, ¿no? Yo me la sé de memoria, no hace falta que la lea. Pero bueno, si queréis hacerme, como muchos días tenéis el libro, entonces yo lo que os agradecería es que me preguntarais alguna cosa, alguna duda que tengáis o cualquier cosa que os parezca. Bueno, la vida del protagonista parece ser un poco aventurera, yo no la he leído, pero un poco aventurera parece, ¿no? Pues sí, realmente aventurero quizá un poco a la fuerza, en el sentido de que era un niño, claro, si a esa edad empiezan a trastearte para un lado y para otro, pues llega un momento en que uno se acostumbra a esa forma de vida. Lo más doloroso de esa forma de vida es, vamos, ya tal como lo veo, ¿no? Es la eterna despedida. Porque es que está uno en un sitio y uno empieza a conocer gente y empieza a encariñarse con los sitios y con las personas, y cuando te quieres dar cuenta pues tienes que irte y todo eso desaparece, pero desaparece definitivamente. Que no es que se vaya uno y dice, bueno, yo tengo conexiones, no hay conexiones, no existen. Y ya te acostumbras a eso y llega un momento en que dices adiós y es adiós. Y es doloroso. Se rompe todo lazo. Se rompe todo lazo.